momento. Vamos a dialogar en estos momentos a las 2 de la tarde con 53 minutos con el doctor Juan Carlos Portugal, quien forma parte de la defensa legal de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, a propósito de esta sentencia dada a conocer hoy de manera oficial por el Tribunal Constitucional, en la que determina la suspensión de las investigaciones seguidas en la Fiscalía de la Nación a su patrocinada hasta que concluya su mandato presidencial en julio del 2026. Doctor Juan Carlos Portugal, buenas tardes, bienvenido a RPP. Gracias por la deferencia. Julio, con todo gusto, buenas tardes. Doctor, en primer término, ¿cuál es su lectura, sus alcances respecto a esta sentencia del Tribunal Constitucional que tiene ya la condición de cosa juzgada? ¿Se hizo justicia en el caso de la presidenta, considera usted? No, yo creo que se honró la investidura presidencial, principalmente para el sucesor de la presidenta el próximo año. Y esto a partir de dos reflexiones. Una primera porque finalmente el Tribunal Constitucional ha respetado la Constitución y por el contrario no la ha relajado. Esta es una discusión de antigua data, Julio, cuando la Corte Suprema de Justicia de la República, a propósito del expresidente Pedro Castillo, tuvo la oportunidad de respetar la Constitución. Y lo que hizo la Corte Suprema en aquella oportunidad es realizar interpretaciones accidentales, interpretaciones con un termómetro social y político impropio a la función jurisdiccional. Y estableció que cuando la Constitución alude al concepto de acusación, debe entenderse Julio, estrictamente desde una perspectiva literal. Es decir, no se le puede acusar, pero sí por consecuencia se le puede investigar. El Tribunal Constitucional ha determinado que esa lectura es impropia a la historia de la Constitución y que es una lectura abiertamente vinculada a un ámbito ordinario. Esto es, la Corte Suprema analizó este artículo en clave del Código Procesal Penal y no desde una lectura constitucional. El tribunal, por su parte, ha determinado que cuando se alude al concepto de acusación, no se está aludiendo estrictamente a un ámbito literal, a un requerimiento acusatorio, frente a un diseño procesal penal común para ti o para mí, sino que el diseño constitucional tampoco permite a la Presidenta de la República, a propósito de este concepto, ser investigada. Y en esa perspectiva ha realizado una interpretación, me parece que equilibrada y ponderada a partir del principio de concordancia práctica. Por un lado, ha señalado que no se puede dejar en impunidad los casos de la presidenta. No se puede sacrificar la justicia por más presidente de la República que ejerce el cargo. Pero por otro lado, tampoco se puede dañar la investidura presidencial y haciendo uso de las investigaciones de manera perversa y de manera ilegal. En esa perspectiva ha señalado que los casos actualmente en trámite y los casos que vengan en el futuro, mientras la presidenta continúe en el mandato, restrictivamente solo pueden ser situados en un ámbito de investigación, pedidos de información y nada más. Es decir, el Ministerio Público solo puede realizar pedidos de información, ciertamente para cautelar la evidencia documental y utilizarla en el futuro cuando ésta concluya su mandato. Pero no así otros actos de investigación que besan la imagen presidencial, tales como allanamientos, incautaciones, medidas limitativas de derechos con autorización judicial y otras tales como citación a testigos, pericias, entre otras. Así que me parece que ha sido una decisión absolutamente equilibrada de parte de nuestro máximo protector de los derechos en el país. Doctor, en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional se establece que cualquier toma de declaración que haga el Ministerio Público a la Presidente ahora será en la sede Palacio de Gobierno solo 2 veces y con previo aviso. Se anula lo relacionado al elemento sorpresa, vale decir tema de allanamientos, intervenciones a inmuebles. ¿Eso es así? En cierta parte, Julio, y permíteme la aclaración, cuando el Tribunal Constitucional hace alusión a que el Ministerio Público, además del pedido de información, que es solamente una vez, es decir, no puede realizar pedidos de información perpetuados en el tiempo, porque si no, finalmente, la esencia de la decisión judicial a cargo del Tribunal Constitucional finalmente se relajaría. Cuando hace alusión a la toma de declaración, no está haciendo alusión a lo que señalas en esencia. Está haciendo alusión a que si la Presidenta de la República va a ser citada, como actualmente siempre ha sido citada por el Ministerio Público,
ya la presidenta no tiene que acudir a la institución del Ministerio Público, sino por la investidura que tiene la presidenta, es el Ministerio Público quien tiene que ir a Palacio de Gobierno y tomarle la declaración en sede de Palacio de Gobierno, hasta en 2 ocasiones como máximo. Respecto a los allanamientos, incautaciones, el Tribunal Constitucional sí lo ha prohibido, porque estas incautaciones, Julio, son actos de investigación que el Ministerio Público solía realizar durante las investigaciones. Son actos de investigación que ciertamente no dependen de la Fiscalía, sino que son actos que deben necesariamente solicitarse a la autoridad judicial. El fiscal pide un requerimiento de allanamiento, el juez le autoriza. El fiscal pide un requerimiento de incautación, el juez le autoriza. Esos actos de investigación, según esta sentencia, son ajenos y están prohibidos. Únicamente lo que no está prohibido actualmente y en lo sucesivo son pedidos de información y nada más que eso. Doctor, una pregunta puntual. ¿Cómo quedan las denuncias constitucionales que ya presentó la Fiscalía de la Nación contra su patrocinante, el Congreso de la República? ¿Cuál debería ser la actuación del Congreso frente a estas denuncias constitucionales? Ya culminaron las investigaciones preliminares sobre varios casos que involucran a la presidenta Dina Boluarte y ya se formularon denuncias constitucionales. ¿Qué va a hacer el Congreso o en todo caso desde la defensa legal ustedes qué van a hacer en sede parlamentaria? Se conservan incólumes, Julio, porque los efectos de la sentencia, el Tribunal Constitucional, no alcanzan al Congreso de la República, ni más propiamente al diseño constitucional y al debido proceso parlamentario que se sigue ante la Subcomisión de Acusaciones y ante la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso de la República. Esos trámites, esos casos que actualmente están en trámite en la subcomisión, tales como el caso enriquecimiento ilícito, como el caso Ofre, que son 2 casos que fueron materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, siguen vigentes y continuarán el procedimiento parlamentario que así está definido en el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Pero estas investigaciones se reactivan una vez que la presidenta culmine su mandato en el 2026. Estas investigaciones, digamos, no quedan, digamos, archivadas, sino se reactivan una vez que concluye el mandato presidencial. Es el Congreso de la República quien toma esa decisión. Y allí yo, Julio, tengo una posición absolutamente particular. Si hay algo que nos permite avanzar o detenernos en este país, es la ley. Bien, tú no puedes actuar fuera del ámbito de la ley. Yo tampoco puedo hacerlo. Alan Díez tampoco puede hacerlo y los que te antecedieron en la locución tampoco pueden hacerlo. Entonces, la ley constituye un baluarte para permitirnos llevarnos pacíficamente como una sociedad civilizada. En esa perspectiva, si uno analiza el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, que es la norma que rige el procedimiento parlamentario frente a denuncias que la fiscal presenta sobre la presidenta de la República, no dice lo que convenientemente se ha estado diciendo para la tribuna. Es decir, que una vez que la presidenta de la República, frente a casos archivados, tales como el caso Rolex o el caso de las protestas, una vez que la presidenta de la República acabe su mandato, se desarchiva. Eso no dice el artículo 89. El artículo 89 no permite una revisión de lo ya resuelto, un reexamen de lo ya resuelto. De tal manera que esa interpretación en clave estrictamente al principio de legalidad que tanto tú y yo y la fiscal de la Nación nos sujetamos, esa interpretación es ilegal. Muy gentil, las declaraciones del doctor Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Las gracias por la atención brindada a RPP, esta declaración exclusiva para RPP del doctor Juan Carlos Portugal a propósito de esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que suspende las investigaciones fiscales seguidas a su patrocinada a fin de que culmine su mandato presidencial en julio del 2026. Retornamos con nuestros compañeros